Bienvenidos a la parroquia de San Millán, en Moraleja de Enmedio. Moraleja de Enmedio es un pueblecito que está al sur de la provincia de Madrid, en España. ¿Y por qué estamos aquí? Porque os vamos a contar un prodigio eucarístico, un regalo que nos ha hecho el Señor a este pueblo y de una manera muy sencilla os lo vamos a contar para que crezca vuestro amor a la Eucaristía. Os vamos a hablar de un milagro y es el milagro que ocurre todos los días en la Eucaristía. Dios se mete en ese trocito de pan para estar más cerca de nosotros, para que podamos comulgar, podamos comerle. Ese milagro, como sucede en todas las Eucaristías, sucedió también el 16 de julio de 1936, en que el párroco de esta localidad, en aquel momento, don Clemente, pues consagró formas suficientes para dar a todo el pueblo, puesto que era un día de fiesta. Pero fue pocos días antes de que estallara la guerra civil en España. El día 17 y el día 18 celebró también misa, pero ya no consagró formas pequeñas, simplemente siguió dando de las que había dejado en la reserva el día 16. De esas formas quedaron 24, que son las que hoy todavía se conservan en nuestra parroquia. ¿Qué sucedió con las formas el día 18? Estallada la guerra, días después, el alcalde de entonces del pueblo, don Rufino Valverde, le avisó al sacerdote de que corría peligro él y la iglesia y le dijo que le tenía que entregar además las llaves. Entonces él dijo que de acuerdo, se las entregaría, y lo primero que hizo fue rescatar el copón con las formas que había consagradas y guardárselas en el bolsillo de la sotana y llevárselas a su casa. Allí, claro, se lo dijo a su madre, que lo llevaba, y su madre se asustó muchísimo: si van a venir a por nosotros, aquí las formas no pueden estar. Mi abuela, que era María de los Sagrarios, venía a misa todos los días, y el señor cura pasaba por la calle donde mi abuela vivía, porque vivían cerca. Entonces, cuando ya se oyó que venían a hacer registros a las casas y tal, pues la llevaron a mi abuela el coponcito con las 20 y tantas formas que sobraron de la misa. Mis abuelos le dijeron al cura, a don Clemente: usted no se queda solo, usted no se queda aquí, porque de hecho, al estar guardado en casa de mis abuelos, porque le tenían mis abuelos escondido, porque sabían que iban a por él, que le iban a matar. Pues las Marías de los Sagrarios es una asociación que estaba pues especialmente dedicada a la adoración eucarística, pues se encargaron durante esos días, poniendo en peligro sus vidas, a adorar el Santísimo en esa casa donde lo habían escondido. Y allí las tuvieron unos días, pero a su vez pensaron que también tendrían problemas, puesto que su marido, además de ser todos de derechas, digamos... Mi abuelo era sacristán y secretario de ayuntamiento, y se oyó que venían también a hacer registro a los libros del ayuntamiento y tal. Entonces lo llevaron a casa de una cuñada de mi abuela, también tía mía, hermana de mi abuelo, que los tuvo allí unos días. Lo pasaron a una cueva, lo escondieron en varios sitios, pero también pensaron que no era buen sitio y hablaron contra la otra abuela mía, doña Isabel Zazo, y dijo que sí, que a su casa, que no había ningún problema. Y allí las llevaron. Allí estaban, allí iban las señoras Marías de los Sagrarios a hacer sus oraciones, allí se visitaban, allí tenían flores, lamparillas, estaban. El peligro cada vez era mayor y tuvieron que evacuar el pueblo. El ejército tomó esta plaza, tomó el pueblo entero y tuvieron que huir, pero claro, no sabían qué hacer con el copón. Pensaron: no las llevamos, ¿qué hacemos con el copón? No, llevarlo, no, hay que esconderlo. Durante el tiempo que habían estado, tampoco hubo días malos, digamos, que también lo bajaron a la cueva de la casa, lo escondieron, pero ahí se empezó a poner malo, había una humedad grandísima, el metal del copón se estropeaba y también por eso lo sacaron y lo volvieron a llevar a casa. Idearon que como se tenían que ir y no sabía qué iba a pasar,
mi tío, que era el más joven de la familia, que por cierto ha fallecido hace un mes, con 98 años, que entonces tenía 18 años, se subió a un entramado que había en la bodega, sujetando las tenajas, había unas maderas, y se subió, y en una rendija entre unas vigas... Y allí entre el tejado y una viga, ahí guardaron el coponcito. Y luego trató de, con tierra y telas de araña, taparlo y que no se notara nada. Mi marido era monaguillo cuando consagraron las formas. Se acordaba de ese día, los trajines que se traían con el Santísimo de un lado para otro, porque claro, y todo el mundo estaba pendiente de lo que le podía pasar. El Señor nos ayudó para seguir viviendo, porque luego se tuvieron que trasladar a un barranco, luego a otra finca llamada Lombú, y claro, íbamos de bebés, y a ninguno nos pasó nada, el Señor nos protegió. Ellas se sacrificaron de un sitio en otro, salvando las sagradas formas, para que no les pasara nada, pues en un sitio a lo mejor tenían humedad, las cambiaban a otro sitio. Pues estuvieron pendientes de ese milagro, y ese milagro, mira, ha dado su fruto ahora. Pues estuvieron peregrinando de un sitio a otro, en todos los sitios. Ay, pues aquí es que aquí lo pueden descubrir. Se la llevaban a otro sitio, las escondieron bajo tierra, es que no sabían dónde esconderlo, es que... Y allí estuvo los meses que estuvo ocupado el pueblo, ahí estuvo el coponcito con las 24 formas. Se fueron a una finca que había cercana, llamada El Ombú. Pertenecía a una familia con doble nacionalidad, española y argentina, y ellos tenían la bandera argentina y por tanto eran neutrales en el conflicto y era un sitio seguro. La gente estaba por allí acampada, acogieron a todo el mundo que podían. Y estuvimos todo el pueblo hacia la finca un arroyo, ahí en ese arroyo hondo, ahí pasamos la guerra hasta que por aquí pasaron y ya nos vinimos al pueblo. Cuando el pueblo fue liberado y pudieron volver los habitantes, lo primero que buscaron fue pues al Señor, a ver si seguía donde lo habían dejado. Y vieron el copón pues se había estropeado bastante, había perdido la plata y entonces pues supusieron que las formas pues estarían o enmohecidas o deshechas totalmente, ¿no? Pero cuál fue su sorpresa cuando vieron que las formas estaban intactas, habían quedado incorruptas. Las guardaron tal como las encontraron para enseñárselas a los capellanes del ejército, de los primeros batallones que vinieron al pueblo. Hicieron una procesión solemne hasta la iglesia con las formas. Y en una primera misa de acción de gracias, pues tanto los capellanes como el médico del pueblo probaron las sagradas formas y vieron que estaba en perfecto estado. Y aquí siguen, conservadas, ahora se han trasladado, se han cambiado de copón, en uno que es transparente y se las puede ver, y se les ha puesto una especie de retablo donde están instaladas y se adoran diariamente por parte de las gentes del pueblo. En estos 80 años han venido diversos obispos. El primero que vino fue Hijo Igaray, que fue el que dijo que pues, era un hecho prodigioso y que el pueblo conservara esas formas. Desde entonces, pues, las formas han estado en el mismo copón en el que estuvieron escondidas, han estado en el sagrario de la iglesia hasta el 24 de noviembre del 2013, en el que pues, se trasladaron de ese coponcito a un copón de cristal en donde pues, ya todo el pueblo las puede ver y también las podemos adorar, porque de lunes a viernes, de 10 a 12, pues, vienen a adorar al Santísimo, a las sagradas formas. El milagro principal es que Jesús está ahí, Jesús, el Señor, está en las sagradas formas. El que luego pues, estén incorruptas es un milagro añadido, pero lo más importante y a lo que más nos tiene que ayudar, igual que los signos que hacía el Señor, que era para que aumentara nuestra fe, este signo de que las formas estén incorruptas tiene que aumentar
nuestra fe en la Eucaristía. Nos tiene que hacer ver que verdaderamente Jesús está ahí y Jesús no nos deja nunca. A mí me ayuda a pensar que estos 80 años ininterrumpidos, que el Señor ha estado ahí, pues con un corazón que late y que cuida a este pueblo, es como un reflejo de la eternidad de Dios, porque desde toda su eternidad Él nos ama y nos ha llamado desde la eternidad y conocía nuestro nombre. Y esto es un pequeño reflejo del amor constante del Señor con nosotros. Yo había oído de un milagro eucarístico que había acontecido en julio del 36, pero nada más, no le habían dado ningún tipo de publicidad de ningún tipo. Y el día que yo vine aquí por primera vez, vi el sagrario, cuando di la comunión, un coponcito, que es el actual copón que hay aquí, que ya no tiene las formas porque ya está en otra ubicación. Y claro, al ver este coponcito, así con este paño blanco, lacrado, pues me llamó la atención. Y entonces pues ya pregunté a los vecinos de este pueblo qué era y ya me explicaron lo que era el milagro eucarístico. Yo me quedé muy sorprendido, muy emocionado, pues que Cristo se había hecho presente aquí en este municipio y que estaba perenne y que era algo pues muy extraordinario. Entonces enseguida empecé a indagar un poco en los libros de la parroquia, me empollé todas las actas que había de las visitas pastorales y efectivamente desde el año, si no me equivoco, desde el año 41, ya en la primera visita pastoral que hizo el obispo de entonces Madrid-Alcalá, le encomendó al párroco que tenía que guardar de una manera pues muy especial estas formas, porque algo prodigioso estaba ocurriendo en estas formas. Después de haber pasado por distintos estados de temperatura y de lugares el copón, las formas se permanecían intactas. En la visita pastoral del 2010, a final del 2010, vino el obispo auxiliar, don Rafael Zornoza, que fue el que abrió el copón, y claro, ante la sorpresa de ver las formas que estaban todo igual, pues nos quedamos todos pues un poco y entonces al probar la forma, es decir, cortó un trocito de una forma y efectivamente pues nos quedamos todos de que después de 70 años entonces que había pasado, pues que el pan, el cuerpo de Cristo se mantenía exactamente igual. Es decir, pues eso es algo extraordinario. Respecto del milagro eucarístico de Moraleja del Medio, puedo hablar primero de la experiencia de mi antecesor, don Francisco Golfín, que en la primera visita pastoral que hizo a esa parroquia, 1998-99, abrió el copón que estaba lacrado desde hacía ya mucho tiempo y pudo comprobar que las sagradas formas estaban intactas. Incluso él probó una pequeña partícula de una de las sagradas formas. Volvió a cerrarlo, lo lacró, levantó acta. Además, el pueblo ha mantenido pues la fe en este milagro, a pesar de que estaba ahí escondido en el sagrario. Hasta el 24 de noviembre del 2013 pues no se ha puesto a la adoración pública. Este día el obispo de la diócesis, don Joaquín, pues traspasó las formas de un copón a otro, al copón de cristal, donde se pueden ver perfectamente las sagradas formas, y antes de lacrar el copón nuevo, pues él probó una de las formas. Me tocó a mí ya como obispo titular hacer la visita pastoral. Hice exactamente lo mismo que él. Abrí el sagrario, cogí el copón con mucha emoción y efectivamente estaba perfectamente cerrado, lacrado. Yo levanté el sello, lo abrí, hice lo mismo que mi antecesor. Cogí una partícula, comulgué y me llamó la atención que la impresión que yo recibí es que la sagrada forma estaba intacta, como si lo hubieran puesto el día anterior.
incluso en el momento de partir no estaba lacio, sino que estaba rígido, como está normalmente en una sagrada forma, hizo crack al romperlo para poderlo comulgar. Ese momento para nosotros fue impresionante porque estaba todo el mundo en silencio, a pesar de estar la iglesia abarrotada, estaba todo el mundo en silencio y entonces con el micrófono ambiente se pudo escuchar perfectamente cómo sonó ese clac de una forma pues, que estuviera recién hecha. A todos nos emocionó, empezamos a cantar el Cantemos al amor de los amores, el obispo probó ese trocito de la Sagrada Forma y dijo, dio testimonio en ese momento de que esta forma que acabo de probar está como recién hecha. Creo que es un hecho asombroso después de tantos años, 80 años, ahora, cuando yo fui, pocos años menos, que esto se mantenga. Además ha habido una memoria en el pueblo, desde el momento en que aquellas Sagradas Formas se guardaron, de que efectivamente esas Sagradas Formas fueron consagradas el día 16 de julio, las consagró el párroco antes de huir del pueblo porque estaba siendo muy perseguido. Hay un hecho histórico cierto y es que en ese pueblo no murió ninguno en la guerra civil, cosa insólita porque Madrid fue una zona donde hubo muchas muertes y muchos mártires también. Es un hecho que llama la atención y que podemos vincular sin forzar las cosas con este milagro de las Sagradas Formas. En el registro del ayuntamiento no consta que ninguno muriera, ningún habitante, a mano armada, lo cual es también un gesto de que el Señor, como Él se sintió protegido por el pueblo, el Señor también ha protegido al pueblo. En el pueblo todo el mundo le llama milagro eucarístico, pero con prudencia la Iglesia todavía le llama prodigio eucarístico. Es un hecho prodigioso, pero no está constatado que sea un milagro el que las formas se hayan mantenido incorruptas. Por eso también se nos propuso si llevaban un trocito de forma a un laboratorio. Lo que pasa es que a nosotros no nos pareció bien porque creemos verdaderamente que el Señor está ahí, ¿no? No nos hace falta que nos digan que es totalmente milagroso el que se haya conservado incorrupta la forma de pan, porque el hecho milagroso más importante para nosotros es que el Señor está real y verdaderamente presente ahí en la Eucaristía. Cuentan los convecinos de aquí, de este municipio, que en el año 35, en enero del 35, había un sacerdote que era el padre Roberto, que falleció relativamente joven, bueno, relativamente no joven. Era don Roberto García Trejo, me parece que era también. Ese señor murió muy joven, me parece que de un flemón. Y ese señor dijo una profecía, cuando en sus delirios dijo que vendría peregrinaciones a Moraleja. Que algo grande estaba pasando en Moraleja, en el cerro de la iglesia, algo grande, un milagro, y eso se quedó ahí, y la sorpresa fue que ese gran milagro y esa cosa que estaba pasando aconteció unos meses después, bueno, un año después, en julio, el 16 de julio del 36. Hoy en día, donde guardamos las formas para consagrar del día a día, se han pasado 2 meses, ya están con sabor a rancio y dejan de saber verdaderamente a pan. Después de 80 años que estén igual, es algo muy extraordinario. Tengo oído que ha habido, yo no sé si milagros así para ser declarados
como pruebas fehacientes, pero sí muchos favores, encomendándose a esas sagradas formas, a su Eucaristía, orando ante ellas en adoración, pues han recibido muchos favores y no cabe duda que eso ha revitalizado la fe de ese pueblo. También esta presencia especial de Jesús en la Eucaristía, el tenerlo ahí para la adoración todos los días, pues también está ayudando al pueblo a crecer en la fe, y pues la fe es la que arranca los milagros del Señor. Nuestra fe y nuestra confianza es la puerta para que el Señor haga milagros en nuestra vida, y sí que tenemos algunos hechos que nosotros pues sí que los consideramos milagros, ¿no? Una madre de aquí del pueblo estaba embarazada y en la semana 20 ya los médicos le dicen que tiene un problema grave el feto, ¿no? Es lo que se llama un crecimiento intrauterino retardado, pero que es especialmente grave. Y pues a ella esto le hace dudar si seguir con el embarazo, y pues le recomiendan además que aborte, y ella pues lo piensa, y ahí hay unas semanas de duda. Empieza ella a venir a rezar a Jesús en el milagro eucarístico, ¿no? A partir de ahí el Señor le da fuerzas para que siga con el embarazo, pero hay momentos muy críticos en el que les van diciendo, pero además diferentes médicos, que pues el feto tiene problemas graves, ¿no? En la semana 30 pues decidimos con el milagro eucarístico pues bendecirle el vientre a la madre. Los huesos más largos como el húmero y el fémur pues los tenían muy cortos. Decían que también pues ahí había un problema genético que no sabían exactamente cuál era, pero que la niña no ponía peso. Pues esa semana que la bendijimos el vientre con el milagro eucarístico, pues cuando le hicieron la siguiente prueba, porque de semana en semana la iban revisando, pues resulta que gana 400 gramos, que esto era inexplicable, y para los médicos y para todos los que estaban haciendo el seguimiento, ¿no? Y a partir de ahí pues el embarazo se va haciendo también pues más llevadero, y pues la niña, lo que sí que le dicen que va a nacer con un problema, ¿no? Pues nació, y Jimena está ahí, y bueno, pues tanto la familia como la madre pues lo atribuyen a una intercesión especial de Jesús en la Eucaristía. Decíamos que para creer que es milagro hay que ver otras cosas, y mi padre decía, dice, yo no necesito ver nada. Dice, para mí ha sido un milagro, y que estén ahí las formas es otro de los milagros. Y hay que dar gracias, muchas gracias a Dios y el milagro que ha hecho, ¿no? Que se ha quedado aquí, y aquí le tenemos. Estemos nosotros, o los que vengan de detrás, que sepan que hay aquí esto muy grande, porque es que esto es una cosa grande. Esto es un milagro que ya digo que por pocos sitios lo hay. Dios sabe por qué lo ha hecho, y por qué existen aquí, y porque este pueblo está privilegiado, por algo será. Pues hay que mantener esa fe para que sigan siendo aquí las sagradas formas el soporte del pueblo.